y bienvenidos. Bueno, pues ha ocurrido en México algo inusual, digámoslo así, que es que el jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, Marcelo Ebrard, ha presentado ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal una demanda civil en contra de un cardenal, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Bueno, en México maiciar significa sobornar, básicamente ese es el eje de la acusación que hace el cardenal a los ministros de la Corte, al jefe de gobierno y a organismos internacionales no identificados. Marcelo Ebrard, gracias por estar aquí esta noche en este programa, jefe de gobierno. Buenas ¿Cómo noches. estás? Bienvenido. Pues aquí estamos. Te acusa el cardenal y tú presentas esta denuncia. Sí. A ver, ¿dónde empezó todo? Bueno, empieza porque hay primero una iniciativa de ley que es la interrupción legal del embarazo, que se aprobó en la anterior Asamblea Legislativa. Eso provocó un primer intercambio severo, fuerte, de confrontación con la Iglesia Católica. Y ahora, con otra iniciativa de ley que se aprueba por la Asamblea Legislativa, que establece básicamente el reconocimiento del derecho de cada persona de amar a quien quiera. Eso es lo que hace la ley. Y darle todos los derechos a las parejas que así se formen. Entonces, ¿la Iglesia cómo reacciona? Desde luego está en su libertad de decir no estoy de acuerdo, estos son mis razonamientos, en fin. Lo hacen por muchas vías, pero el domingo pasamos a otra etapa que es importante tener claro. Lo que hace el cardenal Posadas es imputar un acto de corrupción como explicación de que la Corte toma esa decisión. Te falta un elemento importante. La PGR impugna en la Corte esta ley aprobada en la Asamblea Legislativa del DF. Llegó a la Suprema Corte porque efectivamente la Procuraduría General de la República, que es el abogado de la Nación, designado por el titular del Ejecutivo Federal, lo que hace es efectivamente introducir una controversia para decir no es constitucional que se reconozca el derecho de cada persona a amar a quien quiera. ¿La Corte qué hace? La Corte dice, bueno, en resumen, estos son derechos ya establecidos, porque la ley ya está vigente, y por supuesto que la Corte no acepta el declararlos inconstitucionales o el revertirlos, que habría sido una cosa verdaderamente única, porque contradice todos los principios del derecho mexicano. Bueno, entonces la Corte actúa pegada a derecho. Entonces el cardenal dice, bueno, la explicación de que se haya tomado esta decisión en la Corte es que hubo un acto de soborno del jefe de gobierno, el de la voz, con respecto a todos los ministros de la Corte y particularmente a las y los ministros que votaron en favor de que la ley efectivamente siguiera vigente. Ese es el estado de la situación. Entonces, al hacer eso, además, el vocero del arzobispado en la Ciudad de México dice, va más allá, otro paso adicional, Hugo Valdemar, otro personaje, para los que tienen interés en la historia, pues si quieren tener una idea de lo que era la disputa política en el siglo XIX, pues hay que escuchar a Hugo Valdemar. Bueno, Valdemar va más allá y dice, inclusive, que no se debe votar por nadie que forme parte del partido o los partidos políticos que promuevan la expansión de derechos o decisiones que la Iglesia no apruebe. O sea, hazte de cuenta, lo que dice Hugo Valdemar es derogar la separación entre la Iglesia y el Estado y entonces imponer una sola moral, que sería la moral católica, definida por la jerarquía católica, como único criterio para determinar las leyes de nuestro país. Entonces lo que está de por medio es mucho más allá que la tontería que dice Posadas Ocampo, de que se sobornó a los ministros, va más allá. No, va más allá. Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez. Que va más... Que tuviste un lapsus importante. Sí. Tuviste un lapsus importante porque te referiste al cardenal de Guadalajara que murió asesinado. Tuviste aquí un pequeño lapsus. Sí. Y yo creo que lo tuviste porque Juan está Sandoval muy asociado Íñiguez a ese caso. Ha sido un cardenal que ha sido muy insistente a lo largo de todos estos años en que ese asesinato del cardenal Posadas sí, que fue Ocampo promovido, etc. fue un asesinato de Estado. Fue una controversia en la que estuvo él involucrado, tienes razón. Cierro el paréntesis para el tema. Entonces el cardenal de Guadalajara lo que dice es que el soborno, que es una tontería, es algo que él no va a poder probar, desde luego no existió, es una falsedad. Su vocero afirma tener elementos específicos. Ya los habrían demostrado, ¿no? Pues que los expongan. Los presentará, dice, en el juicio. Ahora en el tribunal los tendrá que exponer, pero bueno, evidentemente es una falsedad total.
Entonces, lo más sensato habría sido que él se retractara. Pero no, lo que hace es decir, sí tengo las pruebas. Bueno, entonces ahora estamos en un proceso ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en donde uno y otro están señalados por sus dichos para que los demuestren, para que los comprueben. De fondo, de lo que se trata es no dejar pasar esta embestida, porque si no vamos a ir a prácticamente dejar sin efecto la separación entre el Estado y la Iglesia. Es decir, finalmente, ¿de qué se trata? Cuestionar, imputar delitos, desprestigiar e iniciar una cruzada contra aquellos, quien quiera que sea, en cualquiera de los poderes del Estado, llámese Asamblea Legislativa, Suprema Corte de Justicia, Jefatura de Gobierno o en otros ámbitos, que no coincida o no actúe conforme a los mandatos de la Iglesia Católica. Entonces, a mí me parece que desde luego que no lo debemos dejar pasar, desde luego que ellos tienen que ser llamados a cuentas, que presenten. O sea, tú estás planteando, Marcelo, déjame hacer una pausa, que aquí lo que va de por medio es tu honor personal, tu honor de funcionario y de jefe de gobierno y la vigencia del Estado laico mexicano. ¿En esos términos lo pones? Sí, yo lo pongo en esos términos, porque si se deja pasar, ya tienes una, digo cruzada, porque yo creo que ellos están pensando en esos términos, una cruzada en donde se puede desprestigiar a la Suprema Corte, a la Jefatura de Gobierno, imputar delitos, llamar a no votar por aquellos que no estén de acuerdo con la Iglesia Católica o no actúen según sus dictados. Pues entonces, ¿cuál sería la separación entre la Iglesia y el Estado? Si eso se deja pasar, pues entonces, ¿cuál Déjame, Marcelo, hacer una pausa y regresamos. Hay que mencionar que el presidente del PRD, Jesús Ortega, ha presentado una solicitud directa al secretario de Gobernación, Blake, precisamente por este tema, y bueno, veremos cuál es la respuesta del gobierno mexicano a esta solicitud específica de este partido político que es afectado por estas declaraciones o este llamado a no votar por ellos por parte de Hugo Valdemar, que representa pues a la Arquidiócesis de México. Vamos a la pausa y regresamos en esta conversación. A título personal, un voto de censura a las declaraciones de un alto dignatario de la Iglesia Católica, en donde cuestiona la honorabilidad tanto de este tribunal como de sus miembros con relación a este asunto precisamente. Comentarios, y así lo ha dicho el señor ministro, se refieren a todos nosotros. Sugiero al Pleno que unánimemente nos sumemos a este voto de censura que ha propuesto el ministro Valle. ¿Estarían de acuerdo? Tome nota, señor secretario. Bueno, pues un voto de censura. Emitido por los ministros del Máximo Tribunal de Justicia de México, precisamente por estas declaraciones del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y estamos a la espera de si la Suprema Corte de Justicia, como un órgano colegiado, procede legalmente en los términos de la ley, precisamente frente a estas declaraciones y acusaciones que colocan a los ministros en esta situación de acusación de corrupción, o lo dejan en el pronunciamiento que usted acaba de escuchar. Vamos a ver qué pasa. Pueden pronunciarse colegiadamente como corte o pueden pronunciarse en lo individual uno o varios ministros. Y esa duda tenemos, si lo harán, Marcelo. Pues mira, yo creo que es muy difícil suponer que la Suprema Corte de Justicia va a dejar pasar algo así. Sería después de este pronunciamiento. Después de este pronunciamiento. Porque además hay otra cosa adicional que es, el cardenal dice, Sandoval, que no solo se le sobornó a las y los ministros por el jefe de gobierno, sino por organismos internacionales. Entonces, estás en una hipótesis mucho más grave que el prestigio en sí, que ya es grave, sino que estás diciendo que la Suprema Corte está subordinada a un poder externo. No identificado, pero no internacional. Identificado. Entonces, a mí me parece que la Corte no va a dejar pasar eso. ¿Cuáles son las vías de acción legal que tiene la Corte, además de lo que ya hizo? Pues es algo muy similar a lo que estoy yo haciendo en este momento, que es el daño al patrimonio moral y obligar a quien acusa a que demuestre su dicho. O caso contrario, retractarse, disculpa pública, más la sanción que le fije el juez pecuniaria o es decir, el monto de recursos que le fije el juez. Entonces eso es lo que procedería por parte de la Corte. Por parte de Gobernación,
es otra cosa, porque hay una disposición reglamentaria del artículo 130 constitucional que separa la Iglesia del Estado, que establece sanciones graves, que pueden ser desde multa hasta retirarle su registro a una asociación religiosa. Para permitir... Entonces lo que se le está... Eso tendría que venir en todo caso del Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación. Secretaría de y ya Gobernación. recibió un escrito que decíamos en ese momento firmado por Jesús Ortega, el presidente del PRD. Sí, porque el señor Valdemar dice, además de que quienes coincidimos en estas ideas somos peores que los narcotraficantes, o sea, delincuentes de primer orden. Bueno, además de que dice eso, llama a que se vote por parte de todos los católicos en contra del PRD, porque el PRD promueve o promovió el las iniciativas entre homosexuales y la adopción. La adopción y otras disposiciones legales como la ley de interrupción legal del embarazo. Entonces, esto es una violación flagrante al artículo 130 constitucional, está prohibido expresamente en el artículo. ¿Qué dice el artículo? Que no se puede por parte de los ministros de un culto religioso hacer proselitismo, o sea, en favor o en contra de candidatos o partidos en función precisamente de los posicionamientos de cada partido. Si la Iglesia Católica, que es la iglesia mayoritaria aún en nuestro país, tuviese el derecho de decir no se puede votar por este partido, ni por este partido, ni por este candidato, y se le permitiese, pues de hecho, de facto, estaríamos ya rompiendo la separación entre la esfera pública, lo que es la contienda política, los partidos, en fin, de lo que es la moral de una sola iglesia. Precisamente ese es el tema de fondo. Entonces, se le pide a la Secretaría de Gobernación que actúe conforme a la ley, que sancione, limite e impida que la Iglesia Católica, vía sus voceros, dé por tierra y violente el artículo 130 constitucional. Entonces, sí es un debate que va a ser muy importante en estos días. Muy importante, muy delicado, sobre todo porque no hay retractación, porque el cardenal ha dicho pues que si va a presentar una demanda que la presentes, ya la presentaste, está aquí, la tenemos aquí en nuestras manos, sí. Es lo que estás hablando, y la última declaración que hizo fue muy breve, diciendo que lo dicho, dicho está, básicamente. Sí, así es. En pocas palabras, no se retracta y mantiene su señalamiento acusatorio contra ti y contra los ministros de la Corte. Él puede decir lo que quiera, nada más que el tema es que está sujeto a un proceso ante un tribunal. Y el juez le va a decir, a ver, señor, usted, ciudadano, Sandoval Íñiguez, presente usted sus pruebas, porque su dicho sí genera daño en el patrimonio moral de las personas y de las instituciones. Entonces usted tiene que probarlo. Ese es un terreno. El otro terreno es el llamamiento a no votar y a interferir directamente en la vida política y electoral de este país. Exactamente. Que en ese caso se le atribuye a Hugo Valdemar. A Hugo Valdemar y, bueno, Sandoval ha tenido otras declaraciones, pero en este caso, en particular a Valdemar. Entonces, bueno, ahí de qué se trata. Decir, bueno, ellos se oponen. Bueno, déjame decirte, si haces una lista para no irme mucho en la historia, desde la institución del registro civil, son argumentos similares, que fue la gran reforma de Juárez y los liberales. Después la del divorcio, cuando se instituye el divorcio y se reconoce el divorcio, hay argumentos muy similares. Después, otra vez lo vuelves a encontrar en la ley de interrupción legal del embarazo y ahora en el tema de las parejas del mismo sexo. Entonces, ellos asumen que solo hay un tipo de familia, que es el que ellos han definido, que quienes no coincidan con ese tipo de familia y con las ideas que se establecieron en el siglo XI, más o menos por ahí de 1100, respecto a ello por parte de la Iglesia cristiana y católica, quienes no coincidan están fuera de la moral y deben ser perseguidos. Eso es lo que proponen. Entonces, lo que estamos viendo hoy en México es un salto histórico, cualitativo, muy importante. Eran temas que no se habían querido tocar. Una regresión. Digo, un salto hacia adelante respecto a las leyes aprobadas. Eso. Porque es el reconocimiento pleno de derechos que no se había querido tocar en años, porque no se fuera a molestar la Iglesia Católica, ¿no? Pues ¿cuántos años se tardó esto? Pues ya lo hicieron y ya se molestó la Iglesia y vamos a la pausa y regresamos a ese punto porque, bueno, al final se están tocando fibras muy sensibles.